Bueno, buenos días. Disculpen estas ratas técnicas que siempre nos acompañan. Yo tengo el placer de ser uno de los comunicadores que más veces tropiezo con estas tecnologías. No sé qué haré. Seguramente soy un halo de la informática que se manifiesta en los momentos importantes. Buenos días, muchas gracias, autoridades. Presidenta, muchas gracias por tus palabras. Y, amigos, amigas, este es un día importante. Yo quisiera empezar diciendo que gracias a acciones como esta que está promoviendo HelpAge Internacional en España, es posible que se visibilice uno de los colectivos etarios más invisibles, siendo tantas personas, como son las personas mayores. Quiero agradecer a la presidenta Isabel Martínez, con quien comparto tantas inquietudes sociales, profesionales y sobre todo intelectuales, de pensar un mundo de otra manera, que podamos encontrarnos aquí para poder debatir sobre este grupo de personas que han sido tan olvidadas, siendo tan importantes en la resocialización de una sociedad que hoy disfrutamos de bienes que eran impensables cuando estas personas nacieron. Es decir, siendo actores tan importantes de la sociedad actual en sus efectos positivos, también negativos, sean, sin embargo, tan postrados en la consideración institucional de los derechos que se merecen. Por eso quiero agradecer a HelpAge todas estas iniciativas, publicaciones, pero sobre todo el encuentro cara a cara que tenemos aquí. Yo creo que los derechos son fundamentales. Estamos aquí para reivindicar derechos. Yo diría que para reivindicar dignidad y respeto a las personas mayores desde la plasmación en derechos. Pero la idea central es que esos derechos no gozarían de eficacia si no están arropados, fundados, reivindicados por la conciencia de la propia población. Yo soy cada vez menos creyente de las formalidades y me van a perdonar por eso. Puede ser una barbaridad. Pero creo que todo aquello que venga impuesto desde una razón coactiva no va a gozar de eficacia. Yo creo en la legitimidad de la autoridad, en la legitimidad de aquello que es conseguido, que es reivindicado, que es formulado por la propia población como una necesidad social sentida. A partir de eso es como yo puedo entender la tesis que quisiera defender aquí, que es preguntarnos por qué, siendo tan necesario hoy, en un mundo tan incierto como en el que vivimos, en una sociedad tan compleja, con tantas derivas de opciones de valor que se reivindican, con tal dispersión de posibilidades vitales, pero con tanta incertidumbre hacia dónde vamos, estamos llevando una deriva de confrontación en lugar de cooperación. El título que preside mi charla, no voy a usar nada más que el título, he decidido no usar las diapositivas para no perderme en el tiempo porque me podría enrollar, quiere decir justamente, pongo el polo en dos de las figuras históricas que representan a los mayores y a los jóvenes como los dos grandes hacedores de lo que ha venido siendo la sociedad. No podemos olvidar que los gerontes, aquellas figuras de personas ancianas que existían en la sociedad clásica, pero en tantas colectividades ilustradas, preletradas, han sido realmente los consejos que establecían el mejor criterio de la sociedad. Y precisamente las sociedades clásicas, aquellas que alumbran nuestra cultura, eran justamente definidas por este tipo de razones, por la razón de la experiencia, del conocimiento experto, del conocimiento de aquellas personas que tienen esa experiencia que le permite elegir mediante el método de ensayo y error aquellas mejores opciones que benefician a la colectividad.
no a la individualidad. Pues bien, en la sociedad que vivimos, tan compleja, tan incierta, tan pasada de vuelta en tantas formas de consumo, de aspiraciones irrelevantes para lo que realmente sería el interés general, nos damos cuenta que se están dando una serie de confrontaciones justamente entre los polos más débiles de la sociedad, entre los mayores, esos gerontes que habían regido las sociedades con buen criterio y habían sido capaces de transitar desde las sociedades mágicas y racionales hacia sociedades racionales, donde interesaba estructurar una sociedad participativa, en definitiva, de ciudadanos, y los jóvenes que la hacían posible. Carlos Magno no era muy mayor cuando decidió hacer su gran idea de la unidad de Europa. Pero el criterio de Filipo, de su padre, y de todo el consejo de senadores, de ancianos, de personas con trayectoria vital asentada, hacían posible que esas cosas, que esa combinación de fuerzas estructuraran la sociedad nueva, racional, que se estaba imponiendo. En la actualidad, ambos colectivos, que fueron tan importantes en la estructuración de la sociedad incluso renacentista, en la sociedad ilustrada, resulta que en la actualidad están postergados, tanto los mayores como los jóvenes. Hoy los jóvenes sencillamente es un segmento residual de la estructura social, todos lo sabemos. Parece ser que en el momento que a uno le dan la papeleta de jubilado, deja de contar. Pero incluso en el mundo más básico de la medicina, lo primero que dice, a ver qué edad tienes, es normal que estés mal. Bueno, ¿por qué? Los jóvenes también. Los jóvenes están en una situación de absoluto desamparo. Nunca hemos tenido generaciones, y esto es un tópico, pero es cierto, tan formadas, con tanto esfuerzo por hacer eso que se le ha dicho desde los padres y desde sus propios abuelos. Niño, niña, estudia, porque tienes que situarte en la vida. Y el niño y la niña estudian y se vuelven a estudiar y hacen todavía más másteres, pero al final siguen sin tener el hueco en la estructura de ocupaciones, en las oportunidades vitales. Resulta que hoy, por tanto, los jóvenes, esa idea de la juventud tan atractiva y que todo el mundo, bueno, de alguna manera tenemos como referencia, resulta que ellos sí son el modelo de la fuerza, de la innovación, de la creatividad, de lo bello, pero sin embargo, en el orden práctico están arrinconados. Solamente sirven como eso, como un modelo, pero no como ciudadanos que tengan oportunidades que le permitan poder desarrollar su propio proyecto de emancipación. Cuando estas contradicciones se dan, cuando actores colectivos tan importantes, demostrados por la historia, han sido marginados del imaginario social, quiere decir que algo está fallando en la sociedad. Quiere decir que la lógica que estructura los intereses colectivos no está funcionando. Y resulta que cuanto más difícil es el horizonte que tenemos todos, menos capacidad de encontrarnos en buscar las soluciones estamos mostrando. Al punto que la sociedad actual, a partir de las posiciones polares más extremas, más excluidas, están siendo utilizadas como razones de confrontación. Demasiados discursos, demasiados opinadores, demasiadas ideologías están interesadas en decir que somos unos y otros. Estamos nosotros
los integrados, los que tenemos poder, los que decidimos sobre los intereses de la racionalidad económica capitalista, y aquellos otros que creen en otras cosas, que creen que estudiando se pueden sencillamente buscar su propio modo de vida, de las personas mayores que han estado haciendo todo lo imposible, sobre todo las generaciones actuales, también las pasadas, por hacer una sociedad más ciudadana, más asentada en el estado de los derechos, del bienestar. Pues bien, resulta que estos no cuentan en el mercado de la vanidad, en el mercado de la vanidad, de la racionalidad útil que implica la lógica del sistema de producción capitalista. Y lo digo así, no soy dado a usar mucho el concepto abstracto de capitalismo, pero cuando realmente la ley que rige la sociedad actual pone en el orden primero las utilidades frente a los sentidos de la razón humana que nos tiene que llevar a definir de qué modo queremos el mundo, estamos equivocándonos. Porque la razón instrumental productivista se está agotando. Nos estamos comiendo los propios elementos, las propias raíces que hacen posible esa productividad desmesurada. Y no nos damos cuenta que eso no tiene futuro. Y no nos damos cuenta que estamos generando cada vez más desigualdades, justamente porque no estamos aprovechando todas las capacidades que esta sociedad compleja y rica podría aportar para estructurar otras formas de vivir más y mejor. No estamos sabiendo utilizarlo. Y no lo estamos sabiendo utilizar por una lógica intrínseca a ese modelo competitivo de querer más, de consumir más, de aparentar más, de tener marcas que me diferencien del otro, de tener la estética de la indiferencia. Y es ni más ni menos que el particularismo con que miramos la vida. Lo miramos como si el mundo girara en torno a nosotros. Existe una crisis de identidad yoísta donde podemos observar en la calle cuando escuchamos conversaciones que el yo preside toda la interacción dialogal de las personas que se encuentran. Como si los actores que se comunican estuvieran anclados o estuvieran sujetos a un solipsismo existencial, como si lo único que rigiera su propio futuro fuera el yo. Se escucha poco el nosotros. Claro, nos decimos, si la sociedad propende a eso, a que consumamos, si los manipuladores de los símbolos nos están metiendo continuamente que seré más si consumo o me represento o aparento de determinada manera, si no vivo de la imagen, como están alienados muchos jóvenes actualmente, donde la cultura del cuerpo es lo dominante y no el sentido que le puedas dar a los símbolos que uses con el cuerpo, resulta que lo que estamos es perdiendo la gran oportunidad de encontrar caminos que integren a los que justamente, por esas dinámicas que han interiorizado perversamente, se están quedando excluidos. Por tanto, la idea de la sociedad que teníamos, que hemos vivido, aquella en la que, sobre todo los mayores, también los jóvenes, no hemos nacido, no hemos socializado, no hemos educado, basada en la seguridad, basada en un sentido compartido del progreso y de la certidumbre de que haciendo A podré conseguir Z, se está agotando, ya no existe. Esa sociedad que nosotros creíamos que estaba segura no es así. Y no sabemos cuál es la sociedad que nos viene. Mejor dicho, nos pudiera sorprender la sociedad que nos viene si no nos instituimos en actores colectivos que diseñen el tipo de sociedad que queramos vivir. Me explico. No podemos seguir viviendo en los estereotipos de vivimos en la complejidad, en la inseguridad, en la incertidumbre y no sabemos y vivamos al día.
Necesitamos construir intelectualmente un modelo de sociedad donde los derechos, pero sobre todo, y como digo, antes que los derechos, establecer espacios de reciprocidad donde se pongan de manifiesto todas las capacidades que tenemos las personas. Los mayores tienen un acervo de conocimientos que no tienen otras generaciones. La pluralidad de estilos, de estatus, de conocimientos, de formas de ver el mundo que aporta el 25% de la población, los mayores, no la tienen el resto de la población. Porque son diversos, son capaces, lo han demostrado, siguen teniendo ganas de vivir y, sobre todo, tienen la generosidad de compartir aquello que tienen y que, en cierto modo, lo tienen para los demás. Si la sociedad no la montamos, si el nuevo proyecto de la sociedad esperamos que nos lo den desde fuera, lo van a utilizar manipuladores de los intereses privados en contra de nuestros legítimos intereses. Tampoco podemos confiarlo a las instituciones. Las instituciones, como servicio público, deben saber regular los objetivos, las aspiraciones, las necesidades que exprese la población. Eso no lo puede hacer la población formada por individuos irreflexivos. La demanda organizada tiene que nacer desde individualidades capaces, creativas, pero que por sí mismas no pueden cambiar el orden social, no pueden luchar contra la estructura social. Tienen que hacerlo desde lo que serían actores colectivos. Y los actores colectivos son aquellos que, en su diversidad de opciones, de su diversidad de cosmovisiones, de formas de ver el mundo, son, sin embargo, capaces de priorizar las cosas que son más importantes. Y desde esa definición del catálogo de necesidades, establecer demandas políticas, no que nos las den las instituciones. No esperamos a que el Padre Estado nos diga quiénes somos. Reivindiquemos, porque los derechos no se dan, no se conceden, se consiguen y se ejercen. Y ese es nuestro reto. Si el simposio, el foro de hoy, no nos debatimos sobre qué papel tenemos que jugar en una sociedad que está rota, que hay intereses diversos, pero aquellos y aquellas que acaparan los intereses legítimos de la ciudadanía, aquellos que van en contra del interés común, del cuidado, porque todos nos necesitamos, los mayores y los viejos, todos nos necesitamos. No es unidireccional el cuidado, es bidireccional, es más, es multidimensional, es colectivo, es común. Las personas que son atendidas están dando mucho a las personas que cuidan. Los jóvenes que creen que sus intereses están menguados porque el gasto social de las pensiones, de los mayores, de sus cuidados sociosanitarios se lo están detrayendo, se están equivocando. Están siendo manipulados. Justamente porque los mayores son capaces de hacer cosas, son capaces también de integrar desde su aportación a la sociedad, que aporta mucho, también en razón económica, sería posible articular que todas las demandas tuvieran un sentido y un nuevo orden social. Por tanto, nuestro objetivo primordial es luchar contra los narcisismos sociales. Los instalados, los que son jóvenes, guapas, guapos, se consideran con la capacidad de influir. De hecho, influyen. Son los grupos de referencia donde la gente se fija cuando sale en la tele o cuando se manifiestan, o por el tipo de consumo conspicuo que hace, singular, excepcional. Y en ese discurso de la imagen, de la apariencia, del narcisismo, es donde nos enganchan nuestras propias capacidades reflexivas creyendo que ese es el modelo. El modelo está en otras cosas. Es que cada uno pueda hacer y proyectar su propio modelo biográfico. Que cada cual pueda ser
él o ella, en la medida en que las instituciones y el entramado social ha sabido definir esas posibilidades y esas vías de acceso a los proyectos de emancipación de las personas. Si eso somos capaces de hacerlo, podríamos poner muchos vetos a todos los agravios que están teniendo las personas mayores. Fijaros, quiero referir dos hechos que son agravios de edadismo clarísimo. El primero, y todos lo recordaremos, se dio en pleno contexto de la pandemia de la COVID, en los inicios cuando había pocos equipos de protección y de cuidado, cuando empezaron a salir discursos diciendo, incluso entre profesionales sanitarios, de que, bueno, como no hay para todos, lo que hay que hacer es que los mayores de X edad se queden fuera de la atención. Al final, punto suspensivo. Quieren decir, ya han vivido. En lugar de preocuparse de ver de qué manera, como enseguida se pudo hacer, se podían conseguir esos recursos sanitarios, de equipamiento, incluso medicamentos para que las cosas se resolvieran. Otro hecho está vigente ahora mismo, y además cada día lo veo en la prensa, lo leemos. A propósito de las pensiones, ¿cuántos y cuántas opinadoras dicen diariamente que eso de subir las pensiones es una barbaridad, que eso es un costo que esta sociedad no se puede permitir? Y son las mismas y los mismos que dicen que hay que bajar los impuestos, que justamente es la hucha de las políticas públicas. O sea, nuestra sociedad no puede darle dignidad a personas que lo han aportado todo y sí hay que bajar los impuestos justamente a los que tienen por ese narcisismo social. Porque, claro, yo me lo merezco, yo he ganado y lo mío es mío y prefiero gestionarlo yo. Bueno, si seguimos con esa lógica de la competitividad, de entablar la idolatría del ego, del yo, y actuar como narcisos que andan solos por la vida, mereciéndoselo todo, al final tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema de que nos van a impedir constituirnos en actores colectivos. Y tenemos que ser actores colectivos. Estamos llamados y, en cierto modo, obligados a que todas las personas, de todos los ámbitos, sepamos constituir grupos de definición del modelo de vida que queremos. Y lo vamos a hacer desde abajo, no desde arriba como hasta ahora se venía haciendo. Tenemos que ser los ciudadanos porque ya sabemos leer todos, porque ya todos tenemos medios de informarnos de cómo es el mundo, porque nos reunimos, aunque sea virtualmente, para hablar de muchas cosas. Me gustaría saber de qué cosas. Cuando se nos está escapando el futuro, no podemos perder esas oportunidades de comunicación. Si las personas mayores fueran capaces de aglutinarse en su diversidad, en sus riquezas plurales, en sus ideologías diversas, definiendo un universo de objetivos precisos para reivindicar su estatus de ciudadanos plenos, seguramente la sociedad cambiaría y muy pronto. Y no solo porque demográficamente sería un actor colectivo muy grande, porque sabe qué cosas merecen la pena vivir, porque tienen el sedimento de haber vivido, de haber practicado la elección entre opciones diversas. Y esa metodología de la vida, que no se valora, ni se cuenta, ni se escribe en ningún lado, está ahí. Y si eso no lo utilizamos, si no se genera realmente una dinámica de actor colectivo de personas mayores, como de jóvenes en su caso, difícilmente sabremos cómo priorizar y qué valores merecen la pena. Hay que hacer una cierta autodeterminación moral. No valen las morales establecidas. Tengamos actitudes morales, no tengamos un catálogo cerrado de valores morales, porque en muchos de esos catálogos, que siempre son relativos, temporales y a veces interesados, nos pueden estar metiendo justo valores que no son los que realmente nosotros colectivamente establecemos
como prioridad. La moral es un asunto colectivo. Es la decisión de la gente de decir qué cosas merecen la pena vivir frente a las que no merecen la pena vivir. Quiero terminar. He dicho que voy a ser breve, podía enrollarme más. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir una cosa. Sí, con todos los potenciales que tiene la población mayor, que es nuestra población objeto, con todo el peso que puede tener y que está teniendo ya en todas las sociedades, no somos capaces de conseguir un cambio social hacia una sociedad más justa, de plenitud de los derechos. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto las propias personas mayores no son responsables de seguir soportando y sometidas a esa situación. Lo dejo ahí. Quiero concluir con una síntesis muy breve, que no sé si soy capaz de ponerla aquí para que todos lo veamos. No. La conclusión viene a decir que existen dos grandes fuerzas o factores que van a condicionar ese futuro para conseguir vivir más y mejor. Por un lado, es que el futuro de las personas mayores dependerá de la voluntad política, no nos asustemos de la palabra política, de la voluntad política de los propios mayores en hacer valer sus derechos. Somos tan políticos los ciudadanos que votamos como los ciudadanos y las ciudadanas que nos dirigen. Dos, cómo sea la sociedad nueva, esa que tenemos que construir. Bueno, pues la sociedad nueva que nos espera será eso, del tipo que las generaciones actuales, que los que estamos viviendo ahora, decidan que sea. Va a depender de la capacidad reflexiva, es decir, de que nos preocupemos por pensar cómo es el mundo, no dejarnos arrastrar por los eslóganes que nos están dando, pensar un poco qué cosas son importantes, que desarrolle y del esfuerzo, el compromiso político, el esfuerzo que hagan por encontrar un consenso entre lo que realmente merece la pena defender. Claro, no seamos egoístas. Pensemos en las generaciones venideras, porque sus recursos tenemos que preservarlos y, a ser posible, tenemos que aumentárselos. Muchas gracias.